La verdad que hoy es un día muy especial porque el Señor siempre nos sorprende, ¿no es cierto? Y hoy la verdad que tenemos una visita de acá a la vuelta, del Congo nomás, de acá de África, del Congo. ¿Vieron cuando a veces decimos esa expresión que no, viene del Congo? No, realmente vienen ahí unos pastores misioneros que nos acompañan. Hace más o menos 2 meses atrás me estaba comentando Luis Juárez, el pastor Luis, que acerca de una obra que estaban llevando adelante en África. Me mostró unos videos, una obra tremenda que incluso ahora vamos a pasar algo de eso, ¿no? Que quedé maravillado. Y cuando en esta semana me llama y me dice, mira que el pastor Patricio y Esperanza están acá con nosotros y pueden estar el sábado, dije, tráelos por favor. Así que una bendición que puedan estar con nosotros. Yo quiero que los recibamos con un caluroso aplauso a Patricia y a Esperanza, que vengan. Que nos hablen, que nos cuenten y que nos hablen un poquitito de allá, que nos pongan un poco en tema y bueno, y después que en total libertad puedan compartir la palabra. ¿Ven? Bien, muchísimas gracias, pastor. Es un honor, es una bendición enorme poder estar en este lugar en esta noche y conocer nuevos rostros, nuevos colegas para el reino de los cielos. Qué maravilloso, y la verdad que es una bendición enorme. Estamos, sí, como dijo el pastor, ya hace 2 meses y medio aproximadamente, ya el próximo domingo estamos regresando otra vez al África, al Congo. Así que nos quedamos en estos últimos 10, 12 días, nos quedamos aquí en Argentina. En realidad nuestra historia comienza desde hace muchos años. Primera vez que fui a trabajar al África fue para el genocidio de Ruanda en el año 94, en aquel genocidio conocido en ese pequeño país en el centro del África que se llama Ruanda y donde los Tutsis y los Hutus tuvieron esa tremenda o inesperada, diríamos, porque comenzó siendo una guerra política que termina siendo lo trágico que fue ese genocidio entre las 2 tribus, los Tutsis y los Hutus. Entonces, desde el seminario bautista que estudiaba en Buenos Aires en aquel tiempo, yo tenía 23 años y así decidí en mi corazón poder ir a colaborar. Un pibe de 23 años, sin experiencia, diríamos, más que en lo local, pero que dije y había propuesto en mi corazón poder ir a rendir mi pequeño servicio en los campos de refugiados, que en aquel tiempo era Zaire, el país donde estamos ahora. Y allí en esa zona había un promedio de 1.200.000 refugiados ruandeses, quienes huyeron del genocidio en ese pequeño país. Entonces, bueno, resumiendo la historia, fui allí a servir al Señor en aquella época y conocí a mi amada, bella esposa, que nos casamos hace ya casi 26 años. Estamos casados. Nos casamos allá en el África y ayer estábamos en una congregación y estaban preparando un casamiento y lo que vino a mi mente, le digo al pastor que estaba ahí conmigo, le digo, qué aburrido que son los casamientos de acá. Pom, 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 pom. Y eso, digo, ay, van entrando y nosotros allá, como diría, con la danza africana. Entonces, realmente eso fue maravilloso, aquel casamiento. Tenemos 3 hijos, el mayor ya tiene 25 años y el menor 17, con quien estamos allá. Nuestro segundo hijo está ya casado, se casó el año pasado, de 23 años. Y el menor, como decía, de 17 años, que está sirviendo más tiempo con nosotros allá en el África. Pero bueno, para comentar en breve de lo que es nuestro
trabajo misionero, nuestro servicio al Señor como misioneros allá, dejo a mi esposa de que hable, ya más o menos nos presentamos un poquito. Entonces, mi nombre es Patricio Villarroel y mi esposa, bueno, conocida aquí como Esperanza, pero es Kavuo Kieya. Jambo, Jambo, Jambo. Qué bueno poder estar un momento más aquí. Quiero pedirle a la chica de teclado si me permite una canción, pastor. Pido la que está en el teclado y el baterista solamente. Y vamos a improvisar una canción para que ustedes gusten un poco de África acá. Quiero que hoy vayamos todos con gusto a Congo. Y no vamos a irnos solamente con todo lo terrible que vamos a ver en los videos. Es en francés. La canción es francesa. Yo les muestro ahora lo que vamos a hacer. No. Tu restes ici, tu vas m'aider. Baba. Parle quelque chose. Bárbaro. Mientras prepara allí al equipo, sí creo que como esas fotos, las más lindas son las improvisadas. ¿Sí? Así que bueno, ahí los hermanos mientras se preparan, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo de doble vía. Mientras voy contando, es una partecita que no tenía pensado, pero comento. Tenemos un trabajo, un ministerio en dos funciones, ¿no? Por un lado, el ministerio que sería humanitario, que vamos a proyectar algunas imágenes, y por el otro lado, un ministerio espiritual, diríamos, en lo cual nos encargamos de preparar líderes y pastores en República Democrática del Congo. Ante el flagelo de las necesidades o la situación complicada que vive el Congo, hay solamente un 34% del país que tiene acceso o que ha tenido acceso a la escolarización. Esto significa que tenemos un 66% de analfabetismo en el país. Un país de 100 millones de habitantes, el doble que Argentina. La superficie es similar. La ciudad donde estamos se llama Goma, como la goma del auto, la goma de mascar, sí, así, Goma, así se llama la ciudad, que tiene 2 millones de habitantes. Estamos justo en el límite con Ruanda, claro, porque los ruandeses en aquel tiempo del genocidio se refugiaron en esa zona. Entonces nuestro ministerio espiritual consiste en eso, ¿no? De poder apoyar al ministerio de pastores y líderes. Muchos nos preguntan por qué no tenemos una iglesia, por qué no abrimos una congregación. Sin embargo, creemos que abrir más congregaciones hay muchísimas congregaciones. Es un país donde bastante cristianizado, podríamos decir, pero también el evangelio cristiano protestante, que es conocido allá, lamentablemente es muy light, muy aguado. Entonces, porque justamente el gran porcentaje de las congregaciones, de los pastores, no han tenido acceso a la escuela. Entonces, en muchas de las iglesias no hay más que una Biblia y la tiene el pastor, y porque la tiene el pastor tengo el poder. Y lamentablemente eso hace que la iglesia esté también caminando en la ignorancia. Por eso alabo al Señor de todas las herramientas que tenemos aquí en Argentina, ¿no? Que en estos tiempos no solamente sabemos de que hay distintos tipos de capacitaciones teológicas, bíblicas en las iglesias, discipulados de esto, aquello, capacitaciones, y no solamente eso. Tenemos acceso a nuestros aparatos, donde tenemos aquí Biblia, diccionarios, tenemos, no sé, haga clic y parece que el cielo cae, se abre el cielo en cosas tan simples, pero que lamentablemente en Congo eso es algo tan lejano. Entonces tenemos un ministerio para capacitar pastores y líderes, para darles herramientas, formar discípulos y que ellos luego lo puedan volcar en sus congregaciones formando también discípulos. En este último tiempo, en plena pandemia, para ser más exacto, yo estoy como representante oficial, diríamos, de todo el centro de África para llevar Biblias a través del ministerio de Jimmy Swaggart, y comenzamos con el país de Uganda en el 2021,
se distribuyeron un promedio de 6.000 Biblias para pastores y líderes. Luego en Ruanda el año pasado la misma cantidad, otro container también para pastores y líderes, 6.000 Biblias. Y en este año ya está aprobado para el Uganda otra vez con otro container para 12.500 Biblias, y vienen en francés para Goma, donde estamos nosotros, un container de 10.500 Biblias que estarán llegando, calculo yo, dentro de 5 meses. Así que hay muchísimo trabajo. Nuestra idea es de poder llenar el centro de África, el sur de África, con Biblias para pastores y líderes. Y estamos emocionados con ese ministerio maravilloso y que con tanta pasión lo reciben nuestros hermanos allí en Congo. Así que bueno, eso entre paréntesis en lo que concierne el ministerio de capacitaciones y liderazgo. Es así que cada vez que nos juntamos, nosotros, como contaba mi esposo, él está capacitando pastores. Además, yo estoy trabajando con mujeres y tenemos un grupo de mujeres, son 400 mujeres. Muchas de ellas en la aldea son mujeres que han sido violadas, víctimas de todo estos que pasa financiado por las multinacionales y exportando, no, explotando. Ajá. Ok. Entonces, lo que está pasando dentro de la aldea y dentro de toda la mayoría de las montañas, todo alrededor, es que el país está siendo saqueado. Como siempre decimos, Congo es un país tan grande, en superficie casi la misma superficie que la Argentina, pero muy sobrepoblada. Lamentablemente no se enseña la planificación familiar y eso hace de que muchas mujeres son víctimas no solamente de tantos nacimientos, sino expuestas a un montón de violaciones. La medicina no está a su alcance, la medicina adecuada no está a su alcance, y tenemos la oportunidad de poder bendecirlas a ellas que vienen rotas, no solamente madres o hijos, porque los niños, ustedes van a ver en las imágenes, y qué bueno que sacaron todos los chicos, porque por ahí estamos prevenidos, que las imágenes van a ser por allá un poquito fuertes, pero es necesario e importante que veamos lo que pasa al otro lado. Y con todo esto, estas mujeres, muchos de ellos son provenientes musulmanas, y nos permite el Señor poder hablarles del amor de Jesús. Y ellas realmente agradecen, valoran, y no podemos hacer un trabajo muy de psicología, pero creemos en el trabajo, en la obra del Espíritu Santo. Y esta canción la solemos cantar mucho cada vez que nos reunamos. Y esta canción dice: está fuera del lugar que tú pases y sin que me toques. O sea, está fuera del lugar que esto se termine así, porque nunca jamás vi a alguien que tuviese en tu presencia y que saliera de la misma forma. Y dice, baba, baba es papá. Entonces decimos baba, 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 y decimos papá está y papá me va a tocar. Entonces ellas no se quieren ir. Y te aseguro que las voces se unen, voces suben, baja. Es terrible, es tremendo. Cada vez que cantamos, nos reunimos, dame la nota, y quiero poder compartir este momento con ustedes. Aleluya. Il est hors de question que tu passais sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et elle est le papa, et papa, et papa, et papa, et papa. Et elle est le papa, 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 et elle est le papa, et papa, et papa, et papa, et papa. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Hey. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh.
Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele papa, eh papa, eh papa, eh papa, eh papa. Yelele papa, eh papa, eh papa, eh papa, eh papa. Yelele papa, eh papa, eh papa, eh papa, eh papa. A ver, ustedes me van a ayudar. Oh, eso. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Yelele papa, eh papa, eh papa, eh papa, eh papa. Yelele papa, eh papa, eh papa, eh papa, eh papa. Yelele papa, eh papa, eh papa, eh. Yelele papa, eh papa, eh papa, eh. Yelele papa, eh papa, eh papa, eh papa. Eso, 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 eso. Dice, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Et car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yahweh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Yelele papa, eh papa, eh papa, eh papa, eh papa. Yelele papa, eh papa, 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 eh. Yelele papa, eh papa, eh papa, eh papa, eh papa. Yelele papa, papa est là, il va me toucher. Oh, yelele papa, Rabbi est là, il va me toucher. Oh, yelele papa, papa est là, il va me toucher. Oh, yelele papa, Rabbi est là, il va me toucher. Oh, yelele papa, 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 yelele papa, 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 yelele papa, papa est là, il va me toucher. Oh, yelele papa, Rabbi est là, il va me toucher. Oh, yelele papa, oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ah ouais, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele papa, le damos un fuerte aplauso al Rey. Oh, aleluya. Bien, gloria a Dios. Para la próxima será en Swahili. Tomamos asiento. Allá la lengua oficial es el francés, pero como decía al principio también, que por la falta de recursos o medios para que la gente vaya a la escuela, entonces hay un pequeño porcentaje de gente que habla el francés porque el francés se enseña o se aprende en la escuela. Así que en el Congo hay 240 lenguas. Solamente donde estamos nosotros, donde estamos construyendo, que después vamos a mostrar algunas imágenes, y donde estamos en la aldea trabajando y donde estamos en la ciudad, se pueden hablar 5 lenguas allí nomás en cerquita con los vecinos. La lengua oficial es el francés, pero la lengua comercial, diríamos, porque lo hablan también países vecinos, se llama el Swahili. Pero sé que ustedes también hablan algo de Swahili. Ahora vamos a ver. ¿Quién no escuchó alguna vez Hakuna Matata?
Bueno, ya con esa expresión me dijeron claro que sí. Timón y Pumba, el Rey León, Hakuna Matata. Entonces significa en Swahili, no hay problema. Así que mis hermanos, no importa la situación en que vivamos, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hay otra palabra por ahí que se llama safari, y que algunos lo usan más bien para ir de caza, pero que la expresión en Swahili, realmente el significado es viaje. Entonces cuando alguien va de viaje, safari njema, buen viaje. Entonces es otra palabra que usted también conocía en Swahili. Sí, en Swahili. Un poco contó mi esposa de lo que vive República Democrática del Congo, y entre ellos, Hakuna Matata. El gran problema es que en el Congo es uno de los países más ricos del mundo en cuestión de minerales. Sus riquezas abundan, y tristemente en aquello en lo que más las multinacionales pretenden del Congo son aquellos minerales o aquellos carbones que se usan para la tecnología moderna. De hecho, yo creo que, habían algunos hermanos por allí grabando a mi esposa porque hay este muzungu. Muzungu significa blanco, o blanca. Viene el muzungu, así que cuando usted va por allí y vaya a visitarnos en el África y los niños van a salir corriendo detrás de ustedes, muzungu, 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 blanco, blanco, blanco. Entonces, ¿quién le va a sacar foto a este muzungu teniendo allí una preciosa dama con esa piel bella, ¿no? Entonces, vi que algunos tenían unos de esos aparatitos, veo similares. Levántelo, por favor. No se hagan tan espirituales. Tengan, por favor, levántenlos. Porque aquí quiero contar algo, una realidad. Estos aparatos, muchísimas gracias, amados. De estos aparatos, tristemente, corre sangre congoleña. No tendríamos estos aparatos en nuestras manos si no fuera por un carbón que solamente existe en el Congo. Ese carbón se llama, a ver si alguno, me parece que acá sé que hay muchos maestros y deben conocer un poco de todo. El coltán. El coltán es un carbón tan apreciado y tan deseado en estos últimos años, y de ello, que en principio se encontró en Brasil y después en Australia, que obviamente con todo lo que serían los medios para poder explotar las minerías sin ningún problema, pero cuando descubrieron que hay en Congo hay 80% del coltán de todo el mundo. Y tristemente, no solamente el coltán, ya lo que fue el uranio de aquellos años para las bombas nucleares ya se sacaban en Congo, lo que aparte del coltán, el litio, el cobalto, para hacer que funcione hoy en día la tecnología de los autos solares o eléctricos. Bueno, todo eso viene de allá. Entonces, diamantes de sangre, que son los diamantes, ya no es tan apreciados, si bien tiene sus valores extras, como el oro. En el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis precisamente, hemos leído que en los cielos hay calles de oro. Para el Congo son escombros. Tanto es así que en las aldeas tristemente, los aldeanos no conocen el valor de lo que tienen, que lo están pisando todos los días. De hecho, en la suela de sus calzados queda pegado el oro. Pero ellos se mueren de hambre. El 80% de los congoleños comen una ración de comida por día. Y así también la medicina, cualquiera se muere por cualquier pequeña infección, por cualquier fiebre que no puede ser combatida, porque la medicina justamente también es paga y ninguna persona tiene acceso libremente o gratuitamente a eso tan valioso. Entonces, lamentablemente son las multinacionales, y si bien nosotros decimos, sí, los congoleños se están matando entre ellos. De hecho, en estos últimos 20 años, hay un promedio de 5 millones de personas que han muerto por
los grupos rebeldes a causa de las riquezas minerales. ¿Y quiénes son los que financian, sino las grandes multinacionales, para obtener y luego construir estos aparatos y otros tantos aparatos que tenemos en nuestros living, que tenemos en nuestras habitaciones, que uno dice, gloria a Dios que todo lo podamos tener? No estoy diciendo que está mal tenerlo, estoy diciendo que lamentablemente el origen para obtener esos aparatos son de fuentes lamentablemente tristes, ¿no? Y de la forma inadecuada. Entonces, aquellas grandes multinacionales, sean asiáticas, europeas o sean tal vez norteamericanas, lamentablemente son quienes financian, pero también lo que hacen los grupos rebeldes, quienes obtienen y tienen el monopolio de todas esas minerías, ellos lo que se valen son de los niños. De hecho, hay minerías, por ejemplo, una minería de cobalto cerca de donde estamos nosotros, que tiene 40.000 niños trabajando. Y usted dice, ¿y dónde están los derechos del niño? ¿Dónde están las Naciones Unidas, UNICEF, que trabajan para ello? Bueno, tanto valor no hay para un niño en África. Y la verdad que incluso estas grandes organizaciones no tienen tanto la mirada en la vida del africano, sino también en cuánto pueden obtener. Tristemente es así. Entonces, lo que los grupos rebeldes y quienes tienen el monopolio, el control de todo aquello es matar a los hombres. Muchas veces digo que son pocos los abuelos que vemos en nuestro entorno allá en la ciudad de Goma o en esa zona del país. ¿Por qué? Porque los hombres son asesinados brutalmente por los grupos rebeldes, son miles y miles las mujeres víctimas de violaciones sexuales, o las niñas que quedan después embarazadas de niños no deseados, y eso es triste porque no solamente se mueren después de hambre, sino que también van a tener que parir a esos niños que no fueron nunca deseados, ¿no? Y si no tienen recursos o amor propio para cuidarse, pobres mujeres, mucho menos van a cuidar a un niño que nunca desearon, ¿no? Entonces abunda la orfandad, abunda lamentablemente el hambre, y cuántos miles y miles de niños que están desamparados y están sin futuro. Entonces, hace unos años atrás, fuimos con la familia, con nuestros hijos, ¿no? Y un día fuimos un poco más como que fuimos de safari, de tour fuimos allí, ¿no? A la ciudad de Goma, estoy hablando del año 2015, y me acuerdo en un momento dijimos, bueno, vamos a visitar a unos orfanatos. Y el blanco, imagínense, porque el blanco es blanco de todo, en todos los sentidos. Pero todo el mundo te observa porque es blanco, y si llegas a un lugar, llegó el blanco, hay algo importante porque llegó el blanco. No va cualquier blanco allá. Primero van a ir los que tienen mucho dinero para poder sacar ventaja de la riqueza, pero son pocos los blancos que irían con una misión principal, diríamos, de rescatar niños, ayudar a hacer un trabajo humanitario que valga la pena. Pero una oportunidad fuimos a un orfanato y yo, imagínense, ir a visitar un orfanato contento, en latino, argentino, ¿no? Pasamos a comprar una bolsa de chupetines. Yo iba contento a un orfanato llevando ¿qué? Chupetines. Cuando llegamos allí, bajamos, empezamos a saludar a los niños, etcétera. Estaba la mujer que estaba encargada de ese orfanato. Y en ese momento, la señora en un momento comienza a mostrarnos, obviamente casitas de madera y de chapa muy, muy precario, al estilo congoleño. Entonces me dicen, en este sector duermen los varones, en ese sector las niñas. Nos recorrimos un poco, y cuando me lleva a la cocina, entonces allí una cacerola grande que se usa el carbón, y estaba preparando la supuesta cena. Entonces, cuando me muestran esa cacerola y con una de esas cucharas de madera, cuando revuelve así, dice, estoy preparando la cena, eran unos pocos porotos que se veían ahí dando vuelta en esa cacerola, que
que eran para 67 niños. Y el pechito argentino llevando una bolsa de chupetines. Sinceramente me dio tanta vergüenza, indignación, impotencia, que obviamente salí de allí avergonzado, ¿no? Porque yo creía que le iba a alegrar los corazones de los niños con un chupetín, cuando es lo que menos necesitan. Ellos necesitaban llenar sus estómagos. Entonces, bueno, comenzamos un trabajo en muchísimos lugares. El Señor nos comenzó a usar para bendecir muchas escuelas y orfanatos, llevando medicina, medicamento, alimento, calzado, hasta que íbamos a las escuelas para repartir útiles escolares y veíamos los milagros del Señor y de lo que el Señor hacía en nosotros y a través nuestro. Como familia, lo nuestro comenzó como un proyecto familiar. De hecho, siempre yo trabajé en Argentina como constructor y el Señor comenzó a usar mi profesión. Cuando tenía un dinero suficiente, íbamos al África para bendecir a niños. Entonces comenzó nuestro proyecto trabajando de esa forma e íbamos a las escuelas y repartíamos miles y miles de útiles escolares en las escuelas más vulnerables, que de hecho cuando buscábamos, y cuando digo escuelas vulnerables me refiero literalmente vulnerables. Allá la mayoría en esas escuelas se usa un pequeño pizarrón que se llama ardoise en francés. Es un pequeño pizarrón que por un lado tiene líneas, ¿sí? Y con una cerilla, ¿no? Entonces, para que aprendan las letras a escribir. Y por el otro lado serían cuadraditos, más o menos de este tamaño, un poquitito más grandes tan solamente. Y con eso es todo su útil escolar, toda su mochila para todo el año, ¿sí? De útiles escolares. Entonces, ellos lo borran, porque claro, de la cerilla lo borran y luego siguen escribiendo. Y porque no hay recursos para cuadernos o para todo el resto que se necesitaría. Entonces nosotros llevábamos todo tipo de cuadernos, gomas, reglas, lapiceras, virome, etcétera, pero literalmente el Señor hacía que se multipliquen todos esos útiles. Nunca fuimos a una escuela en unas mañanas que repartíamos para miles de niños y así muchísimas veces. Nunca se quedó un niño sin lo propio, sin lo suyo. Y no solamente, sino que los propios profesores, los directores, no me querían dejar ir diciendo, por favor, déjennos algo para la dirección. Déjennos, aunque sea unos cuadernos, unas viromes para la dirección. Entonces, trabajábamos en muchos orfanatos y escuelas hasta que llegó el momento en que nosotros dijimos, tenemos que hacer algo. Y el Señor nos habló y nos dice, con esa experiencia que tuvo Isaac, el hijo de Abraham, que dice, cava tu propio pozo. ¿Saben ustedes de la historia en el libro de Génesis cuando después de la muerte de Abraham, entonces Isaac el hijo iba y quería abrir uno de los pozos de su padre y venían los filisteos y reñían, dice el texto, con él, contra él. Y después dice que iba a otro pozo que había abierto su padre y así los filisteos volvían a reñir con él hasta que llega el momento en que el Señor le habló y le dice, cava tu propio pozo. Y entendimos eso, esa palabra fue para nosotros, cava tu propio pozo. Y allí es donde empezamos a trabajar, y abrimos nuestro propio orfanato en el año 2017, alquilando un lugar que hasta el día de hoy, ya hace 6, 7 años, seguimos alquilando ese mismo lugar, donde empezamos con 32 niños huérfanos. Hoy en día tenemos 80 niños en aquel lugar y luego abrimos en la aldea de Saque, que está a 25 kilómetros de la ciudad de Goma. Es una aldea con pensamientos, sí, obviamente, más de villageoise, ¿cómo sería? Sí, aldeano. Aldeano, sí, más de aldeano, sí. Entonces, fuimos allí y el Señor nos permitió comprar un terrenito y comenzamos a construir también algo precario, al estilo, obviamente, de la zona, y
empezamos a servir a niños, pero no un orfanato, sino que es un lugar de día, podríamos decir, donde de lunes a sábado los niños van a las 7 de la mañana, entonces ya tienen su desayuno. Hoy tenemos 250 niños, pero recibimos solamente niños de malnutrición. Solamente los niños que están al borde de la muerte, y literalmente en la muerte. No es el chiquito que come en la mañana en su casa, que cena bien o mal, pero que viene una vez a la semana a un comedor. No, literalmente son niños que están al borde de la muerte, y de hecho hay algunos que no hemos podido rescatar. De tan avanzada la malnutrición que no los hemos podido salvar. Pero el trabajo lo estamos haciendo con la idea de poder y con la visión que Dios nos ha dado de poder rescatar a miles de niños. El año pasado comenzamos a construir, que todo por milagro del Señor, en plena pandemia, en Argentina, en la crisis más grande, el Señor nos ha hecho recordar siempre quién es Él. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y porque ese es su título, padre de huérfanos. Entonces, el Señor nos dice, yo estoy en el asunto. Y no importa lo que pase en Argentina, yo les daré de comer. Y nunca faltó. En la aldea, si bien es un lugar de día, pero los chicos vienen para su desayuno, se los asea, se los baña, se los trata medicinalmente, también con los alcances propios que hay en el lugar que tenemos, con nuestro equipo de trabajo. Pero también allí después se le da el almuerzo y los niños están hasta las 4 de la tarde aproximadamente y vuelven a sus hogares, quienes no quieren volver, porque es allí donde han encontrado el amor, la contención, el abrazo, y que mi esposa puede contar tantas historias, ¿no? Ella se bajó enseguida, pero tiene mucho testimonio, ¿no? De acá en Argentina, que encontró ese abrazo, el calor humano, lo que es el beso, ¿no? Y que literalmente el abrazo es terapéutico. Cuando alguien da un abrazo en el nombre del Señor, y sinceramente cuando hay corazones rotos, esa mujer que llora por dentro no se los ve exteriormente, no se los ve exteriorizado, o ese hombre que nunca llora porque es machito argentino, pero sin embargo está llorando y lagrimeando por dentro. Y esas personas que están tan heridas, cuando alguien les da un abrazo en Cristo, y que ese abrazo sinceramente, como diría ese locutor, un abrazo rompe costillas, sinceramente esos abrazos son tan terapéuticos y sanan muchas heridas. Sanan muchas heridas. Y sinceramente eso lo hemos practicado en un contexto congoleño donde no es normal. No es normal abrazar, no es normal dar un cariño o un beso. Bueno, sinceramente los niños cuando reciben eso, reciben sanidad, reciben el amor de Cristo, se les enseña la palabra, cantan y adoran al Señor, viniendo de contextos tan difíciles, hoy en día están cantando para Cristo y están siendo rescatados de la violencia, del hambre, de todo lo que un mundo sin futuro les presenta. Así que vamos a ver en breve entonces uno de estos videos de lo que sería en resumen el trabajo que Dios nos permite hacer. Y si podemos apagar las luces va a ser mucho mejor, porque en África es más oscuro, ¿vio? ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien Tuombe. Bon appétit. Merci.
Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados. Nuestra fundación se llama Happy Children, que significa niños felices. Entonces entendimos de que vienen en un contexto tan difícil, de tanta tristeza. Ustedes vieron allí algunos de los niños danzando, porque claro, obviamente usted dice, sí, eso está en la sangre del congoleño y el del africano. En cierto sentido es verdad, pero no es tan así tampoco. Cuando nosotros recibimos a los niños, están tan hechos pedazos, están tan golpeados en su pequeña infancia por el hambre, por las enfermedades, por la pérdida de sus padres o ver en guerras, etc. Y sinceramente no los recibimos tan contentos. Los niños cuando llegan es como que, wow, nos traen a otro lugar. A otro lugar de tristeza, a otro lugar seguramente lo que pasa por las mentes, hasta cuando van entendiendo lo que es realmente el lugar. Y nosotros entendimos por la palabra que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Niños felices, y de allí estamos construyendo para que estos niños sean realmente felices. Así que cuando los vemos allí danzar, alegrarse, es porque lo están aprendiendo y porque están recibiendo realmente aquel afecto de parte nuestra, de parte del Señor, obviamente, ¿no? Entonces, no conté todo, pero cuando decía de que en el año pasado comenzamos a construir, en el momento más difícil de la economía argentina, Dios proveyó para que comprásemos un terreno el año antepasado, en el 2020, y en el 2021, y en el 2022, el año pasado, en enero, como veían allí, comenzamos la construcción de lo que dejaremos de alquilar. Ahora que ya el otro domingo estamos regresando al Congo, recomenzaremos la construcción, retomaremos otra vez para terminarla. No está terminado todavía ese edificio que estamos construyendo. Es para que funcione un orfanato donde podamos tener más de 100 niños huérfanos, donde vamos a tener escuela primaria y un dispensario. Pero estando acá en Argentina, hace un mes y medio, cuando recibimos noticias, porque la situación de la guerra continúa, ya en esta oportunidad, dejando más allá de que los grupos rebeldes en las minerías, el asunto sigue, pero estamos siendo golpeados por un país vecino, que es Ruanda, que antes fue el que tuvo el genocidio. Bueno, hoy en día ellos están avasallando en la parte este del Congo para tomar varios lugares, tierras. Entonces, han habido enfrentamientos muy brutales, terribles del ejército congoleño con el M23. Así que si ustedes buscan en las redes M23, el M23 son los grupos de ejército ruandés que están avasallando y están tomando varios lugares, aldeas y ciudades ya han tomado de la parte del Congo, con la idea de que lleguen hasta la ciudad de Goma donde estamos nosotros. Incluso ya llegaron hasta la aldea de Sake, 25 kilómetros, así que estamos rodeados por un lado y otro con la guerra.
Entonces son miles y miles y miles de desplazados, de gente que deja sus casitas, lo poco que tienen, para huir de las matanzas, de la guerra en sí. Entonces, cerca del lugar donde estamos construyendo, escuchamos de que ya habían 2.000 casos de cólera, ya habíamos llegado a la Argentina, estoy hablando ahora del mes de marzo. Entonces, sinceramente, nosotros dijimos, como hay uno de los campos desplazados cerquita, donde estamos construyendo, habían 2.000 casos de cólera. Y un solo excusado, un bañito, ¿sí? Hay un agujero en algún lugar en el medio del campo de desplazado, para 4.000 personas. Así que imagínense, sin agua y sin todos los medios para que la gente pueda sobrevivir. Son decenas y decenas de niños que se están muriendo por día en ese lugar, en esos campos de desplazados. Así que nosotros dijimos con mi esposa, tenemos que hacer algo. Mandamos nuestro equipo de trabajo para que vayan a hacer un recorrido en uno de los campos de desplazados, y sinceramente la situación es muy grave. Y dijimos, bueno, aunque el lugar que estamos construyendo no está terminado, pero vamos a hacer algo. Así que decidimos traer a 70 niños al lugar donde estamos construyendo. Obviamente ahí vieron las imágenes, están las paredes del edificio, está techado, faltan un montón de cosas, pero tenemos agua, tenemos techo, así que preparamos nuestro equipo para que compremos colchones y todo lo que sea necesario, alimento, y trajimos a 70 niños para salvarlos de la muerte segura. Así que este videíto es un poco un resumen también de lo que hicimos ahora, hace tan solamente un mes y medio. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de valor. cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Vieron un poquito más atrás que habían 2 niñitos, bien con las caras del rostro desfigurado. Bueno, uno de ellos es el que está fabricando un banquito chiquitito ahí, que vieron al último ahí golpeando, que lo pudimos salvar, y la hermanita que estaba al ladito falleció, no la pudimos rescatar de la malnutrición. Entonces, mis hermanos, sí, la situación, lo que vive República Democrática del Congo es bastante compleja, bastante complicada, pero el Señor nos ha indicado y nos ha dado esta labor, que en definitiva, cuando alguien nos pregunta, a veces en alguna entrevista, nos dicen, ¿por qué están haciendo lo que hacen? ¿No? Y a veces mi respuesta es, en definitiva, es lo que todos tendremos que hacer. Porque es un trabajo en el cual el Señor se lo ha delegado al cuerpo de Cristo. Pero ¿saben qué, mis amados? La mala noticia es que solamente hay un 7% del mundo cristiano que piensa o que se ocupa del huérfano. Y ahora voy a dar unas estadísticas que son terribles, pero en ello hay un promedio de 145 millones de huérfanos en el mundo. Esto quiere decir que si tuviéramos que elegir a un país donde todos puedan caber, necesitaríamos 3
Argentinas, 3 territorios de Argentina, para que se llenen solamente de huérfanos. 145 millones, de los cuales 55 millones son del continente o pertenecen del continente africano. También otra estadística mencionan de que hay 160 millones de niños que son forzados al trabajo. Esto en todo el mundo. En lo cual hay 72 millones de niños solamente en África que son forzados al mercado laboral. Esto quiere decir que para el Congo, netamente dicho, hay un promedio de un niño de cada 5 trabaja o tiene que trabajar. Un niño de cada 5. Pero saben, quiero terminar todo este tiempo en la cual nos permiten poder compartir. Usted dirá, uy, qué duro esta situación. Pero bueno, vamos a la palabra que quiero compartir allí en el libro de Juan, capítulo 6. En el versículo 1 en adelante, donde hay un texto tan conocido que tiene que ver con la multiplicación de los panes y los peces, que de hecho creo que ni necesitaríamos leerlo porque ya todos lo conocemos, ¿no es así? ¿Jambo? Diga Jambo, a ver, Jambo. Jamba. Creo que todos conocemos el texto, pero vamos a dar lectura a ello. En el capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús, hizo recostada a la gente, y el texto continúa, ¿no? Pero interesante es que en esta hermosa escena, porque me imagino yo, aquí hay varios que son protagonistas de esta escena, y entre ellos, obviamente, uno dice la multiplicación, cómo ocurrió, ¿no? Un hecho magnífico, y que muchos de nosotros, si usted puede también contar sus propias historias de cómo el Señor ha llenado seguramente tu garrafa de gas cuando no tenías un peso, o cómo Dios proveyó para el momento menos pensado, cuando realmente estabas en la ruina, o como el hermano donde estamos hospedándonos aquí en Lanús. Un día nos contaba su testimonio y dice: yo vivía en una casa a todo trapo. ¿No? Y wow, sí, a todo trapo. Y le dice: sí, literalmente a todo trapo, porque tenía no que tela rajada teníamos en la casa, y vivía en una casa a todo trapo. Entonces, pero ella dice, eso sí, vimos tantos milagros del Señor, y entre ellos estaba el milagro, dice, de que todas las mañanas mi esposo no tenía trabajo. Y dice, sufrimos tanto, pero dice, cada mañana, contaba ella, salía a la calle y encontraba un billete de 5 pesos. En aquel tiempo, estaba hablando de años atrás, que era de mucho valor, ¿no? Y cada uno puede contar sus historias de cómo el Señor cumple su palabra, sus promesas, de que Él no ha dejado a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios por quien lo ha entendido. Y el texto de repente nos está hablando de un Jesús que se vale de personas para cumplir una función o un propósito. Pero el otro texto paralelo lo encontramos en Lucas capítulo 9, si usted lo quiere seguir o no. Pero en el capítulo 9, versículo 12, de la misma historia, Jesús dice: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen
y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él le dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pececillos, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y fíjense, 2 textos en 2 diríamos, perspectivas diferentes. Uno Juan y el otro Lucas. ¿Cómo ven la escena? ¿No? Y entre ellos, fíjense que hay situaciones muy importantes en las cuales a destacar. Es que, por un lado, en Lucas está diciendo de que los discípulos toman una determinación y le dicen a Jesús, despídelos. Y cuando pienso en esto, cuando leo este texto y viene a mi mente que en muchos de los casos es la actitud natural o humana, y tristemente es también la actitud muchas veces de la iglesia. Despídelos. En otras palabras, no me quiero hacer cargo, Señor. Veo el hambre, está la necesidad, la crisis aprieta, pero Señor, yo no quiero hacerme cargo. Y los discípulos no se lo mandaron por mensajito ni siquiera, no. Frente a frente le dijeron, Jesús, despídelos, no nos queremos hacer cargo. Y luego el Señor dice, no, dadles vosotros de comer. En otras palabras, el Señor les está diciendo, lo que quiero justamente es que ustedes se hagan cargo de la realidad. Lo que quiero, discípulos míos, les está diciendo Jesús, es que ustedes puedan también sentir el palpitar del Padre, del corazón del Padre, quien quiere que ninguno perezca, sino que ustedes puedan sentir lo mismo. Pero volviendo al texto de Juan, aparece un Felipe. Y en el caso de Felipe dice el texto de que Jesús se dirige a él. Luego, porque en Lucas dice que los 12 se pusieron de acuerdo, los 12 vengan por acá, y los 12 se pusieron de acuerdo y dijeron, Señor, despídelo. Pero Jesús se acerca y se dirige a Felipe. Y le dice, Felipe, ¿qué haremos? Y Felipe dice que en ese momento agarró la calculadora y empezó a hacer matemática. Imagínense en ese momento, dice el texto, 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, el hombre calculador con una mente o un pasado, diríamos, con una genealogía griega del pensador, del matemático, del calculador, dice, tantas personas, tantos niños, Señor, imposible. Ahora, qué interesante la historia, porque acá tenemos de todo. Fíjense que encontramos a un Felipe calculador, que de esos no faltan en la iglesia, que de repente dice, pastor, no hay. Y usan tan bien este dedito, no alcanza, imposible. ¿Por qué? Porque claro, en la matemática del hombre podríamos decir, es imposible. En la matemática o en el pensamiento humano no hay recursos. Y lo primero que pensamos es que no hay los recursos. Sin embargo, el Señor nos ha mostrado de que Él es el dueño de los recursos. Y que tan solamente una persona cuando se dispone, se propone, se determina a hacer algo, el Señor va a ir delante de él, allanando el camino, proveyendo, abriendo ríos en el desierto, caminos en la soledad y haciendo que lo poco que tengas en tus manos se multiplique. Y así ocurrió. Y así ocurrió que en el momento, en cuanto Felipe deja de usar la calculadora y los números no le dan, dice que aparece otro de los personajes. Que eso sí que me gustaría que abunden en las congregaciones. Y son de los hermanos de los que estamos en el anonimato. En este caso se llama Andrés, porque aparece en la escena Andrés. ¿Y cuánto sabemos de Andrés en el Nuevo Testamento? Muy poco. Pero claro, fue el Andrés quien presentó a su hermano Simón Pedro a Jesús.
Y después de esa escena de haber presentado o llevado a los pies de Cristo a su hermano Pedro, Simón Pedro, no se habla de Andrés. Pasa a ser ahora el protagonista de la escena, ¿quién? Pedro. Y ustedes ya conocen la historia, quién mete la pata, quién es el cholulo de Jesús, va a todas partes con él. Se habla todo de Jesús, de Pedro, pero nada de Andrés. Pero es tan interesante que, aunque no se habla mucho de Andrés, Andrés aparece en los momentos justos, en el lugar justo, con la palabra justa. Tanto es así, vuelvo a decir, que es quien dice, te presento al Salvador, le dice a su hermano. Luego en la otra escena, claro, porque no se habla mucho de él, pero dice, aquí está el muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y fíjense, interesante la historia, porque estoy hablando no del protagonista que es Pedro, sino del hombre que está en el anonimato. Te estoy diciendo en esto, de tu caso y en el mío, que solemos estar en el anonimato. No solemos estar en las pantallas o en las publicidades, ¿sí? Ni en los micrófonos, pero es que la persona justa, quien Dios está esperando, quien va a dar siempre la palabra justa a ese hombre o a esa mujer que necesita de una palabra de ánimo, una palabra de salvación. Entonces, no estás en toda, pero estás en el momento justo para dar la respuesta a esa persona que necesita. Y ahora ese hombre que está en el anonimato dice, aquí está el muchacho. ¿Con qué? ¿Qué tenía en su mano? 5. ¿De qué? De cebada. Y el Señor se vale aún de las cosas de menos valor como era el pan de cebada, porque es más barato que el pan de trigo. Y de aquello que tiene poco valor, en las manos del Señor se multiplica y ya pasa a ser la mejor calidad. Tanto es así que se repartió para todos ellos. Y aún sobró, dice el texto, sobraron 12 canastas. Y luego el Señor termina diciéndoles, y recojan todo para que nada se pierda, para que nada se desperdicie, porque todo tiene valor para el Señor. Y mis hermanos, con esta pequeña reflexión, lo que quiero tan solamente terminar diciendo es que sí, el Señor está buscando a este tipo de personas. Y usted dirá, pero yo soy esa abuelita, que tan solamente tiene una pequeña jubilación. En las manos del Señor se multiplica. No tendrás mucha letra, muchas capacidades ni muchos títulos, pero en las manos del Señor puedes ser elocuente para el reino de los cielos. Porque basta una persona rendida y entregada para que pueda ser alguien usado por Dios de la manera más poderosa que usted no se lo imagina. Por eso dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el entendimiento de las personas, es aquello que Él tiene preparado para aquellos que le creemos. Así que, iglesia, mis amados, yo te animo en esta noche, de que usted sea de esas personas que se levante y diga, Señor, aquí tengo mi pan de cebada para compartirlo con aquel que no tiene. Señor, porque yo sé que aunque tiene poco valor, pero en tus manos pasa a ser no solamente multiplicado, sino de la mejor calidad posible. Póngase en pie que podamos orar en este momento. Agradezco al pastor, a los líderes que nos permiten compartir en esta noche. Y yo te animo que en este momento hables con papá y le digas, Señor, aquí está mi vida. Yo sé que hay algo más de lo que tú quieres para mi vida. No me conformo con lo que soy ni con lo que tengo. Yo quiero que me uses, Señor. No espere tener lo suficiente para moverse. Amada iglesia, no espere que todo llegue a tu mano. En el libro de Génesis capítulo 12, a veces hago mención de este texto cuando dice el Señor de que llamó a Abraham. Pero fíjense que desde el capítulo 12, el versículo 2 en adelante, porque Él dice, deja tu tierra, tu parentela y ve a la ciudad, al lugar
que yo te mostraré. Y luego comienza dando ciertas palabras o frases de bendición. Y todas ellas se encuentran en el futuro. Engrandeceré tu nombre, serás bendición. ¿Y cuántas promesas? Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y todas esas bendiciones están en el futuro. Y saben, hermanos, que a veces estamos nosotros al revés, diciendo, si Dios me bendice, yo hago. Si yo recibo la bendición, entonces me moveré. Y el Señor dice, haz al revés. Primero obedece y las bendiciones irán después de ti y te van a alcanzar. Las bendiciones están en el futuro. Obedece y el Señor te va a bendecir. Padre Dios, gracias por esta noche. Gracias, Padre, que tenemos el privilegio de vivir en una tierra fértil. Gracias, Señor, porque hemos llegado a este lugar y pese a las necesidades que nos puedan rodear y que a veces pensamos en cómo la crisis también apremia en nuestro entorno, pero qué privilegiados somos, Señor. Muchas gracias. Porque sin dudas, incluso en el matrimonio, seguramente antes de venir a adorarte en este lugar, seguramente el marido le dice, amor, ¿qué vamos a comer en esta noche? Y con esa frase nos está diciendo, tenemos varias opciones para comer. Mientras que hay otros que no saben si van a poder comer algo en el día. Tenemos la bendición, Padre, de haber llegado hasta este lugar pensando a ver qué zapato nos poníamos, qué zapatillas, qué calzado, qué ropa íbamos a ponernos hoy. Gracias por ello, Señor. No estamos diciendo que está mal, te estamos agradecidos, papá. Eternamente agradecidos, Señor, por la abundancia que hay en nuestras casas, por la abundancia que hay en nuestras vidas. Gracias, Señor. Pero hay tantos que necesitan realmente. Permite, oh Dios, que nuestras vidas sean instrumentos también para bendecir y salvar a otros. En esta noche queremos consagrar nuestras vidas una vez más y decirte, Señor, henos aquí, en lo que tú quieras que hagamos, Señor, estamos dispuestos, y donde tú quieras enviarnos o que vayamos, henos aquí, Señor. Padre, gracias en esta noche, en el precioso nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermanos, creo que todo lo que han compartido en este día, Patricio y Esperanza, en todo el Señor nos ha hablado, ¿no es cierto? Algo que yo creo que es el núcleo, hay un montón de cosas que el Señor nos ha hablado, pero un núcleo de lo que el Señor personalmente me ha hablado y creo que es algo importante es con aquello que por ahí nosotros nos sentimos, como mencionaba el pastor, aquello que decimos, despídelo. Esto me parece que con esto no sé si comprometerme. Yo creo que ahí el Señor nos está tocando. Por ahí hay cosas que por ahí uno dice, no, ¿para qué comprometerme en esto si hay otro que lo puede hacer mejor? Hay otro que tiene más herramientas. O yo creo que luego de todo lo que el Señor nos habló en esta noche, creo que hay algo en lo que tenemos que comprometernos y dejar de hacer quizás la vista gorda o eso es para otro. Sé que el Señor ha hablado en esta noche. Amén. Y quisiera aprovechar, ya que los tenemos y que vienen de tan lejos, que se acerque Esperanza, que podamos orar por ellos, ¿sí? Si bien ustedes saben que ellos no vienen a pedir porque es como lo escuchamos en la palabra, los recursos saben que vienen. Cuando Dios te llama, Dios te respalda, ¿no es cierto? Ellos no piden, pero sí en algún momento Luis, que todavía no me pasaste el número de cuenta,
pero sí Luis está trabajando para que todo lo que uno quiera comprometerse con esta causa, pueden contactarse con él y luego les hacen llegar, lo transforman. Obviamente que el dinero argentino no lo tienen que transformar en dólares y hacer llegar, ¿no es cierto? Así que el que después quiera, sienta en su corazón comprometerse con esta causa, lo vea al pastor Luis, que está acompañándolos, o anotan los datos que están en la pantalla. Después quieren anotar también los datos, no hay problema, ¿sí? Pero quisiera en este momento, así como nos han bendecido, y realmente poder todos juntos extender nuestras manos y bendecir a nuestros hermanos. Amén. Extendemos nuestras manos y te agradecemos, Señor, por este varón tan hermoso, por la vida de Patricio, por Esperanza, por este matrimonio al cual los has llamado, Señor, a una tarea tan difícil, a una tarea donde tienen que poner el cuerpo, donde tienen que poner el alma, el corazón, donde quizás es una tarea desgastante, pero podemos ver cómo tu Espíritu Santo los fortalece, los levanta. Señor, nosotros como iglesia aquí, en una humilde zona en San José, Adrogué, nosotros hoy queremos todos juntos como cuerpo y como iglesia, Señor, pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo los bendiga, los cubras. Señor, continuamente en donde pise la planta de sus pies, sabemos que estás vos con ellos respaldando esta obra, pero nosotros hoy queremos bendecirlos, abrazarlos. Queremos que sientan hoy, Señor, el calor del cuerpo de Cristo aquí en esta zona, en este lugar. Por eso los bendecimos, Señor, y gracias por traerlos. Es una honra para nosotros poder haberlos recibido en esta tarde que la preparaste vos, Señor. Y ha sido hermoso poder conocerlos y compartir esta tarde con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor.